Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. ¿Has escuchado la frase "el que se enoja pierde"? Bueno, pues esa frase es muy cierta, es real, porque a veces cuando estamos enojados no estamos pensando y no somos conscientes de la reacción que tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la tercera inteligencia, vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Y pues me gustaría empezar definiendo qué es inteligencia emocional, y quiero hacer una definición que es como manejar, gestionar y controlar tus emociones y las emociones de los demás para poder dar una respuesta efectiva. Es muy importante este tema porque cuando una persona se sale de sus cabales a causa del enojo, a causa de la ira, a causa de un malentendido puede ser, a causa de una frustración, a causa del estrés, puede reaccionar a esa emoción de manera negativa, hiriendo, ofendiendo, lastimando, y a veces lo que nuestras palabras dicen no tiene reversa. A veces es demasiado agresivo, que lastimas más a una persona con lo que dices que muchas veces con lo que haces. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a tocar 5 puntos acerca de inteligencia emocional y cómo es que controlar o saber gestionar y tener una buena inteligencia emocional nos ayuda para tener una mejor vida, relacionarnos mejor con otras personas y poder tener mejor empatía, poder relacionarnos más, conectar más con la gente, poder ser más asertivos, poder entender una idea aunque no la aceptemos porque tal vez pensamos diferente, pero todo eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Pues se publicó un libro de Daniel Goleman en Estados Unidos que se llamaba Inteligencia Emocional y revolucionó la manera de ver la inteligencia. De hecho, creo yo que fue la primera vez que se usó la palabra inteligencia conectada con otra cosa. Y de ahí empezó a surgir un estudio de que había otras inteligencias más allá del coeficiente intelectual. Y Daniel Goleman en ese libro decía que una persona con buena inteligencia emocional desarrollada era mucho más exitoso que una persona con gran coeficiente intelectual. Revolucionó en ese tiempo toda esa teoría, porque nadie había estudiado la parte emocional del ser humano. Todos sabemos que los seres humanos somos muy emocionales y es algo muy importante. La parte emocional genera alegría, genera entusiasmo, genera motivación, genera empatía, pero salirte del control de la parte emocional también genera estrés, frustración, enojo, ira, y hay gente que hasta ha matado a una persona por un arranque de ira, por no tener control de su inteligencia emocional. Se salió, se bloqueó, agarró una pistola y fue a matar a alguien, y después cuando fue consciente, estuvo pensando de lo que hizo, se arrepiente de haber hecho eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy sobre 5 puntos para poder tener mejor control de nuestra inteligencia emocional y para poder avanzar, mejorar nuestra inteligencia emocional, que es un punto a tratar. Por eso estos podcasts de inteligencia, de nada serviría darte teoría de qué es inteligencia emocional si no vemos algunas cosas de cómo mejorar. Entonces, para mejorar nuestra inteligencia emocional, punto número 1 es practica la autoconciencia emocional. Me encantó este punto porque tenemos que saber de dónde estamos sintiendo esa emoción, de dónde salió, qué fue lo que la provocó, y poder ser autoanalíticos, autocríticos de las emociones que estamos teniendo y que estamos aceptando como parte de nuestra personalidad. Hace unos días leí una frase que decía: no hay nada peor que una persona diga yo así soy y no puedo cambiar. Eso es frustrante y eso es terrible, porque todos podemos mejorar, todos podemos cambiar, pero tenemos que hacer una autogestión de dónde salen nuestras emociones. Tú tienes que saber cómo reaccionas de acuerdo a algo que no te gusta de ti, que fue provocado por algo. Por ejemplo, yo soy una persona que de repente tengo problemas con mi esposa porque ella tarda más tiempo de lo que yo considero que es normal tardar. Entonces tenemos una cita y nos dicen: ¿sabes qué? La fiesta va a empezar a las 5 de la tarde. Y quiero poner el ejemplo de fiesta porque tal vez no es tan importante en cierto aspecto, pero una persona que te invita a su fiesta, obviamente te está dando una invitación porque quiere que tú estés ahí, seas presente. Se le debe dar la formalidad por el valor que le tienes a esa persona. Entonces a veces nos invitan a una fiesta y de repente digo, bueno, la fiesta es a las 5, perfecto, yo he hecho mis cuentas como hombre, me baño en 15 minutos, me cambio en otros 15
Yo en media hora estoy listo. Pero mi esposa, para una fiesta de las 5, tiene que tomar tal vez 3 horas. Y ni aún así con esas 3 horas logramos terminar a tiempo para estar en la fiesta, ¿no? Entonces, esa situación me provoca en mí una frustración, me provoca ira, me provoca enojo, y ya vamos a la fiesta de mal humor. Entonces vamos a ir a un lugar para divertirnos, para estar pasando un momento agradable, para festejar, para celebrar algo de alguien más, y yo ya voy en el vehículo de mal humor, porque esa parte yo estoy muy consciente de que provoca en mí un mal humor, un estrés, un enojo. Entonces, para poder avanzar en la inteligencia emocional, tengo que entender que esa parte la tenemos que arreglar para que no pasemos al siguiente paso del enojo, donde ya esté una mala actitud de mi parte. Y eso es lo más frustrante y más terrible que puede haber en una relación de pareja, porque a veces no debería de llevar a la parte de pelear o de frustrarse por una situación que se puede arreglar. Tenemos que poner solución a eso. Hay una entrevista que le hace Nayo Escobar a Oscar Burgos, y Oscar Burgos da un consejo muy bueno donde dice que él no se enoja, que aprendió a no enojarse, porque descubrió que cuando te enojas es como castigarte a ti mismo por los errores de los demás. Y esa frase me encanta y creo totalmente que es cierta. Muchas veces nos enojamos porque alguien se nos atraviesa en el camino, vas manejando, de repente alguien de error se atraviesa de carril y te enojas y quieres pelear con él, pero tú quieres castigarte a ti mismo por el error de él. Entonces decía Oscar, he aprendido que ya no me enojo. Entonces alguien me dice, oye, ¿no te enojaste porque tu trabajador hizo este error tan grande? Y Oscar dice, no, es que el que cometió el error fue él, no yo. ¿Por qué me voy a enojar? Él tiene que arreglar su error, yo no me voy a enojar. Y ver desde esa manera, creo yo que hay una gran posibilidad de gestionar la emoción. Tan solo en pensar este punto del enojo, ¿por qué me voy a enojar si alguien más se equivocó? Pero a veces alguien más se equivoca y nosotros somos los que estamos furiosos queriendo arreglar algo cuando no resuelves nada molestándote, no resuelves nada estando con ira, con furia. Al contrario, puedes lastimar a alguien, puedes herir y te la pasas tú triste o mal durante un día por una cosa que tal vez no tenías que haber reaccionado así. Entonces, tener una buena autogestión de la inteligencia emocional, este primer punto es importante porque tú tienes que saber qué es lo que provoca que reacciones así. Evitar eso, tratar de controlar esa parte, decir, ok, ya sé que si pasa esto voy a reaccionar así, entonces mejor voy a evitar eso para no tener ese conflicto, ¿no? Porque no está mal enojarse, es válido enojarse. Yo creo que es una reacción del ser humano cuando es un mecanismo hasta de defensa, de poder tener un enojo, pero que el enojo te lleve a ser violento, a reaccionar de una manera incorrecta, eso es lo que debemos de controlar para tener una buena inteligencia emocional. Así como emociones negativas, también la parte de emociones positivas. Entonces tenemos que autogestionar eso y decir, ok, ¿cómo puedo mantener un balance? ¿Cómo puedo mantener un equilibrio para mejorar mi inteligencia emocional? Punto número 2, trabaja en el control emocional. Aprende a manejar tus emociones de una manera más saludable. Y esto es totalmente lo que está hablando Oscar ahí, que cuando tú aprendes y tú dices, a ver, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué me siento triste cuando pasa esto? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Cómo puedo mejorar mi reacción hacia un momento de frustración, hacia un momento de pánico, hacia un momento de estrés? ¿Cómo puedo hacer para poder equilibrar eso y para no estar siendo una persona impulsiva, de arrebato, donde a veces lastimo a otra persona? Y no hay nada más frustrante para alguien que es consciente de que a causa de su enojo, de su malestar, de su estrés, está lastimando a alguien más. Porque cuando pasa ese enojo, te das cuenta y tú dices, ¿valió la pena decirle todo lo que le dije? ¿Valió la pena ofenderlo, humillarlo, descargar mi furia con esa persona? ¿Me mejoró algo a mí? ¿Me generó algo de valor? Y realmente te das cuenta que no es así. Siempre es al contrario, te entra una cruda como moral de decir, no debería de haber dicho eso, no debería de haberlo hecho sentir así. Creo que tenía que haber gestionado mejor eso. Entonces, el tener control en la parte de inteligencia emocional es poder gestionar eso para saber cómo hacerlo. Muchos expertos dicen que la oración y la meditación te ayudan a gestionar las emociones. El pasar un tiempo todos los días en oración con Dios te desnuda a ti quién eres y puedes conectar en la parte espiritual
con la parte emocional para que puedas tener una mejor reacción a la hora de un conflicto, a la hora de una crisis. Hay un versículo en la Biblia, Proverbios 15, 1 y 2, que dice: la respuesta blanda quita la ira, pero la respuesta áspera genera enojo, genera conflicto. Entonces, es una recomendación que nos da ahí en Proverbios, y yo la he aplicado muchas veces y me he dado cuenta que funciona muy bien. De repente alguien está muy molesto y te quiere agredir y te quiere provocar, que eso es lo más interesante. Cuando hay gente que dice: es que yo soy muy colérico, mi personalidad no acepta una persona que me levante la voz o que me pueda decir algo que me ofenda, porque yo soy colérico, yo reacciono y quiero llegar hasta los golpes. Ok, tú tienes que aprender a gestionar eso y a decir: a ver, ¿cómo le puedo hacer para no sentir y no querer llegar a los golpes? Bueno, la respuesta blanda baja la ira. Si alguien te está hablando con ira, respóndele de una manera muy blanda y vas a ver que vas a calmar todo el panorama. Y yo creo que alguna vez lo has usado y te puedes acordar. Yo me acuerdo que algunas veces en algún trato con alguna persona de gobierno no están tan cómodos a veces atendiendo, han atendido tantos clientes que se molestan con cualquier cosa y te tratan mal, te tratan un poco agresivo, ¿no? El otro día estaba en una gestión de unas placas y yo veía que la persona que estaba haciendo las placas no quería estar ahí sentada, estaba frustrada y lo que quería era irse tal vez a una playa o a su casa o estar en otro lugar, ¿no? Entonces estaba tratando de manera muy agresiva a las personas. Y cuando ya llegué yo, dije: ¿cómo puedo hacer para que su enojo baje y tratar de conectar con esa persona? Me gusta mucho a veces hacer esos experimentos con la gente. Lo hago muy seguido y me acuerdo que esa vez esa persona me dijo: ¿qué quiere hacer? Pero de una manera agresiva, ¿no? Solamente quiero plaquear este auto y me gustaría que me ayudara. Sí, vamos a ver si traes todos los documentos, a ver, traes esto. Él estaba buscando algo para negarme la situación. Entonces yo le dije: sí, ya es tarde, ¿verdad? Yo creo que ya deberíamos de irnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? Traté de conectar con él. Pero me acuerdo que en alguna vez me dijo algo donde yo sí tenía una falta. Entonces me dijo de manera agresiva: tu comprobante de domicilio debe de ser no más de 3 meses y ya se pasó por unos días. Le dije: tienes razón, fíjate, qué mal estoy que no me había fijado en eso. ¿Qué podemos hacer para que me ayudes en esta parte, no? Pero yo vi que cuando él no se esperaba que yo le contestara así, y yo me puse en una posición de humildad, de decir: tú tienes el poder, tú eres una autoridad, yo solamente obedezco tus órdenes, pero si pudieras hacer algo por mí. Me dice: a ver, déjame ver, ahorita voy a ver. Pero después de ahí bajó su enojo y me empezó a tratar de una manera más tranquila y pausada. Y yo me acordé de Proverbios 15:2: la respuesta blanda baja la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Así literalmente es lo que dice. Entonces, ¿quieres un secreto para poder lidiar con alguien que esté enojado? Respóndele de una manera blanda, no te enojes. No respondas mal por mal. Si te trató mal, te ofendió. Muchas veces en algún restaurante un mesero está de mal humor y te dice de manera agresiva algo, y uno a veces dice: hey, cálmate, ¿no? O sea, echas pleito en vez de decir: vamos a calmar la situación, voy a darle una respuesta blanda para que baje la ira y pueda tener empatía. Entonces tenemos que tener claridad en este tema y poder trabajar el control emocional. Punto número 3, cultiva la empatía. Y este punto es buenísimo, es un gran secreto para poder tener una buena relación con alguien, mejorar tu inteligencia emocional, porque tú no sabes los conflictos que tiene la persona que está enfrente de ti, tú no sabes su historia de vida, tú no sabes por qué está ahí. Simplemente cuando estás con alguien estás hablando del tema del momento, pero no sabes nada de lo anterior. Entonces, cultivar la empatía significa ponerte en los zapatos de la otra persona, y esto es buenísimo, es un gran secreto, porque cuando tú te pones en los zapatos de otra persona puede ser un poquito más fácil de que escuches la idea que él te quiere decir, para que no tengas un conflicto, sino para que trates de entender en la persona por qué está así. Y a mí en lo personal a veces me cuesta mucho trabajo ser empático. Yo quiero imponer mi idea, yo quiero hacer que la persona me entienda lo que yo le quiero decir, pero a veces hay una persona que está del otro lado y tiene una historia de vida que tú no sabes. Es más, tal vez tiene una crisis emocional, tal vez tiene una crisis existencial, tal vez se está divorciando y no tiene deseo de hablar contigo, y tú estás tratando de que esa persona, tu idea que tienes, se la puedas implantar, y eso es un grave error. Entonces, ponte en los zapatos de otra persona, ten empatía,
no seas agresivo a la hora de recibir una respuesta, sino al contrario, di, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puedo yo, qué botón puedo apretar en él para que cambie su actitud y podamos tener una buena comunicación y llegar a una buena negociación? A mí me encanta eso. Todos los días hablo con gente nueva por mi negocio que tengo, y a veces veo como una persona, cuando llega a la defensiva, lo que yo uso como arma es irme por el lado de él, dándole toda la razón. Yo no busco tener la razón, yo busco hacer una negociación. Entonces, cuando alguien me dice, no, es que yo creo que este coche tiene pintado el cofre, lo que siempre hago, y eso lo he aprendido con el tiempo de experiencia a través de los años que he tenido hablando con la gente, le digo, puede ser que sí tengas la razón, vamos a verlo. Y a veces, cuando recién lo veo, no le digo de manera negativa, no es cierto, no está pintado. Le digo, se me hace que sí está pintado, ¿qué crees? Y cuando la persona dice, ve que yo ya estoy de su lado, baja completamente, quita la defensiva y empieza a escucharme un poquito más. Pero después de ahí le digo, ¿por qué razón tú crees que está pintado? Dame tu argumento, ¿no? Mira, yo creo que está pintado porque tiene esta manchita y tiene todo esto. Y entonces le digo, tienes razón, fíjate, se me hace que sí está pintado. A ver, vamos a analizarlo un poquito más. Entonces ya empiezo yo a estar de su lado, que él se pueda sentir que yo no estoy buscando convencerlo, ni tampoco que quiero engañarlo, sino que quiero llegar a una verdad. Y si él está de una manera defensiva donde no va a escucharme, primero me pongo de su lado y después vemos cómo podemos ver cuál es la verdad. Pero si yo le digo, sabes que yo soy experto en autos, este auto no está pintado del cofre, y él siente mi arrogancia, ¿qué crees que va a pasar? Se va a ir y va a decir, pues esté pintado o no me interesa, pero tú no conectas conmigo y para mí ese cofre está pintado. Entonces no va a haber ninguna empatía, ninguna conexión. Pero ponerte en el lugar de alguien, en los zapatos de esa persona, genera que haya una conexión con esa persona para que puedas llegar a una negociación. Te quiero contar una historia rapidísima. Hace unos 8 años, 9 años atrás, llegó una persona a mi negocio y yo lo estaba viendo que estaba revisando un auto, entonces me acerqué a atenderlo. Y él, con mucho temor y muy a la defensiva, me dijo, quiero hacerte unas preguntas, pero yo veía que estaba como un poco desconfiado. Su actitud, su postura, su cara era de desconfianza hacia mí. Le dije, sí, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Y él me dijo, de este coche quiero que me hables todo lo negativo que tiene. Esa fue la primera pregunta que me dijo, y me dijo, quiero que me digas qué es lo malo que tiene este auto, no lo bueno. Yo me acuerdo que el carro lo conocía muy bien y me acuerdo perfectamente, en un Pointer Plata, modelo 2007. Me acuerdo ahorita, la escena la tengo viva en mi mente de ese momento, y le dije, claro, mira, ¿no has visto que este coche, esta llanta es diferente a las demás? Quiero mostrarte que es diferente, aunque está nueva, pero no es de la misma marca. Por acá abajo en el estribo tiene un tallón que alguien le dio con una banqueta al estacionarse o algo, y ese no lo has visto porque no te has agachado. La antena que tiene atrás el auto está rota y yo la tuve que pegar con silicón porque alguien la jaló y la rompió. De este lado tiene un rayón. Entonces le empecé a decir todos los detalles negativos que tenía el auto, y él se quedó sorprendido porque casi cuando alguien quiere vender un auto siempre trata de resaltarle todas las virtudes y lo negativo lo hace a un lado. Y yo me acuerdo que me tomé 5 o 7 minutos en darle un recorrido al auto con todo lo negativo que yo ya sabía que tenía, y él se quedó sorprendido. Pero después de ahí, cuando él vio que yo le dije la verdad, me dijo, oye, te tengo otra pregunta que hacerte. Nunca he comprado un auto. Estoy haciendo la primer compra de un auto y he ahorrado durante 3 años para poder adquirir un auto. ¿Tú me recomiendas que este auto sea mi primer auto que yo pueda comprar con tanto tiempo de ahorro? ¿Tú me aseguras que este auto está bien? Y ya me comprometí un poco más. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí está bien, pero no sé si sea la mejor opción. Lo que sí puedo ayudarte a ti es que tú busques en otro lugar otra opción, y si te gusta, me hables a mí para yo ayudarte en checarlo, porque yo soy experto checando autos. Y no te voy a cobrar nada, pero lo que quiero es que tú compres bien, porque tu historia me interesa mucho más que venderte un auto. Yo quiero que tú compres un auto que tú te sientas seguro, confiable, y que el auto no te esté viendo la cara, que sea un buen auto. Me acuerdo que él me dijo, ¿harías eso por mí? Le dije, claro, háblame, te doy mi teléfono, ve a buscar en toda esta ciudad un auto, si hay alguno que te gusta y lo quieres comprar, antes de comprarlo háblame a mí para yo checarlo por ti. Se fue y me dijo, me agrada mucho, voy a hacerlo. Pero después de media hora me habló por teléfono y me dice, Cristian, soy la persona que acaba de ir a ver el carro, quiero comprarte ese auto. Y yo le dije, ¿por qué lo quieres comprar?
porque tal vez no es el mejor auto, pero tu sinceridad me gustó y generaste una buena empatía conmigo, conexión. Y cuando tú me dijiste que querías ayudarme, más que venderme un auto, yo creo que nadie hubiera hecho eso. Y regresó y hicimos la transacción de ese carro. Espero que le haya salido muy bien, que no se le haya descompuesto para que esto tenga sentido. Tal vez hasta escucho o ve este podcast de esa persona y se puede acordar de mí. Pero yo me acuerdo que después de que yo fui empático con él, que me puse en sus zapatos, dije, realmente tengo que ayudarle. No puedo tratar de forzar una venta o de engañarlo, porque realmente quería ser empático con él. Y ahí está un resultado de poder gestionar empatía. Punto número 4, mejora tus habilidades de comunicación. Y esto es demasiado importante para una buena inteligencia emocional. Muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices, lo que tiene peso, lo que tiene fuerza, lo que ofende, lo que hace que una persona no se sienta cómoda. Una frase puede ser igual, pero el tono en la que la dices, la manera en cómo manoteaste, lo hiciste sentir, es lo que tiene impacto. Entonces, el poder generar una buena comunicación metiendo la emoción correcta hace que una persona se convierta en un gran comunicador. Una persona que yo admiro en la parte de comunicación se llama Dante Gebel y me gusta mucho escuchar sus conferencias cada semana de lo que él enseña. Es un gran comunicador, es un gran orador. Pero algo que tiene fabuloso es que él personifica a muchas personas al mismo tiempo en una conferencia. Se convierte en una mamá, se convierte en un hijo, se convierte en un arrogante y hace la personificación con su voz, generando una emoción en la gente. Entonces de repente hace la voz de una persona como un poco más distraída, de repente hace la voz de una persona enojada, de repente hace la voz de un viejito. Y es tan bueno metiendo emoción en su comunicación que te hace llorar, te hace reír, te hace emocionarte, te hace brincar, te hace transportarte a la historia que está contando. Y realmente es algo que yo quiero aprenderle mucho porque es tan bueno que cada vez su audiencia es más, lo quieren escuchar porque él te puede contar un chiste, una historia, pero el impacto que sientes cuando él te lo cuenta es muy diferente a cuando otra persona te lo cuenta por lo bueno que es gestionando su emoción a la hora de comunicar. Si tiene que comunicar tristeza, puede comunicar tristeza al momento de hablar. Si tiene que comunicar alegría, puede comunicar alegría. Si quiere comunicar distracción, si quiere comunicar pereza, si quiere comunicar enojo, lo comunica perfecto y a la hora que está hablando, soltando las palabras, tú estás sintiendo la emoción. Entonces tú puede ser que ni siquiera lo estés viendo, solo lo estés escuchando y te está transmitiendo la emoción. Yo creo que un gran comunicador es aquel que sabe gestionar la emoción a la hora de transmitir un mensaje para generar interés en las personas, pero para causar un impacto en la emoción de la otra persona. Para que cuando alguien esté diciendo algo y esté hablando de alegría, ponga alegría en la cara, ¿no? No diga, no, es que debemos de ser muy alegres. Y una cara triste, no, al contrario. Y eso es algo que se puede aprender, se puede mejorar. Cada vez yo he visto mis podcasts, por ejemplo, que he ido mejorando durante un año de podcast, la comunicación que estoy teniendo y cada vez, después de 57 podcasts, ha habido una mejora por estar practicando, por estar bebiendo, por estar escuchando, por estar viendo influencias de otras personas que hacen lo mismo. Y lo más importante es transmitir emoción, transmitir una correcta emoción a la hora de comunicar, porque eso conecta con la gente. Nosotros somos seres 100% emocionales que estamos siendo transportados por un cuerpo físico y tenemos una mente que nos ayuda a razonar, pero la parte emocional juega un papel importantísimo en la vida del ser humano. Si no hubiera emociones, la vida estaría gris. Si no sintieras la emoción de casarte, cuando tú te casaste, por ejemplo, recuerda ese día, cómo estabas vestido, cómo estaba tu novia. Y ese era un momento demasiado emocionante que tenías la emoción al 100% que se queda grabado para siempre. La emoción de cuando llegaban los Reyes Magos. Yo me acuerdo de esas emociones y yo no dormía una noche antes, no porque no tuviera sueño, sino porque la emoción estaba tan alta que no necesitaba dormir. Lo que quería era lograr ver el regalo que había ahí. La vida es muy emocionante y tenemos nosotros que gestionar nuestra comunicación para generar emoción con las demás personas. Una persona que es bueno comunicando emociones es mucho más fácil que conecte con las personas, que tenga mejores amigos, que tenga mejores relaciones y que la gente quiera estar con él.
El otro día platicando con mi esposa, me decía, es que esta persona no me cae tan bien. Y yo le decía, a mí sí me cae muy bien. ¿Sabes por qué me cae bien? Porque es arrogante, pero es arrogante sincero. No está mintiendo, está siendo así. Y a mí, yo cuando hablo con esa persona, yo ya sé que es así. Y yo sí digo, interesante, no está mintiendo, no está siendo falso, porque está siendo emocionalmente verdadero. Pero cuando hay una persona que tú sabes que emocionalmente te está mintiendo, que te quiere vender, por ejemplo, los que venden tiempos compartidos de hotel o tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal tu día? Tú lo escuchas y te dices, qué falso, ni siquiera le intereso, ni siquiera le importa qué tal está mi día, lo que me quiere es vender una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces creas una barrera por la falta de verdad en la conectar la emoción con la comunicación. Entonces es un punto muy importante a tratar, poder mejorar nuestra comunicación. Y punto número 5, practica la resolución de conflictos. Aprende a manejar los desacuerdos y a no querer tener la razón, sino llegar a una negociación. Cuando hay un conflicto, muchas veces queremos ganar el conflicto y ese es un grave error. Porque a veces no importa si ganas o pierdes, lo que importa es que haya una negociación y que los dos estén contentos. Ya lo hablé antes en el podcast de inteligencia comercial, que cuando hay una negociación es cuando los dos salen ganando, cuando hay una buena negociación. Entonces, cuando hay un conflicto, no se trata de yo tengo la razón, tú no estás correcto, sino que podamos los dos llegar a la resolución de ese conflicto a través de una buena negociación, y para eso tienes que meter la inteligencia emocional. Porque si tú tienes la razón y cedes, hay una parte en tu razón, en tu mente, que te dice, estás mal, pero no puedes estar hablando la mentira que él tiene, él está mintiendo. El que tiene la razón eres tú, hazlo caer en razón. ¿Has escuchado esa frase? Es que quiero hacerte caer en razón. No quiero hacerle caer en razón a nadie. Escucha a las personas, conecta con las personas y aprende a resolver conflictos, no a tener la razón. Ese es un gran secreto de comunicación y de persuasión, porque la gran mayoría de las personas queremos convencer a la otra persona de que nuestro punto de vista es el correcto y que el punto de vista de él es incorrecto. No quieras convencer a alguien, es más, puedes llegar a una negociación aún que tengan diferentes puntos de vista y no haya un ganador, pero hubo una negociación donde los dos dijeron, ok, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Tenemos esta diferencia, tenemos este conflicto, ¿tú cómo crees que es la mejor solución para esto? Yo creo que los que somos casados tenemos mucha posibilidad de practicar la negociación con nuestra esposa y con nuestros hijos, porque todos los días hay negociación, todos los días hay situaciones por componer, por hacer, y tenemos que negociar, y no se trata de ver quién tiene la razón. A veces uno como hombre es muy impositivo y dice, es que los lentes los dejé aquí en la mesa, y alguien me los quitó de aquí, y los lentes no estaban ahí. Pero dices, no, yo estoy seguro que aquí estaban los lentes, y peleas por eso. Pero de repente volteas y te acuerdas que sacaste un libro y que los lentes están arriba de ese libro y dices, sí es cierto, los dejé allá, no acá. Y a veces uno, por querer tener la razón, entra a un conflicto. Hay que ser inteligentes emocionalmente para entender que no siempre teniendo la razón vas a ganar o vas a llegar al mejor resultado. Es importante que escuches a la otra persona, que tengas empatía y que aprendas a resolver conflictos a través de una buena negociación, y para eso necesitas inteligencia emocional. Una persona con buena inteligencia emocional es un gran negociador. Una persona con cero inteligencia emocional no puede negociar y siempre tiene conflicto con las personas. Una persona con gran inteligencia emocional es muy fácil que tenga amigos y que haga nuevos amigos. Una persona con cero inteligencia emocional es muy probable que se aísle y no quiera estar con la gente que opina diferente a él. Hace un par de días estaba platicando con unas personas que quiero mucho, mis papás. Y dentro de la plática, yo vi como mi mamá de repente se empezó a exaltar porque una persona pensaba diferente a ella. Y yo me acuerdo que le dije, mamá, yo quiero darte un consejo sin que te sientas ofendida. Deberías de aprender a leer y a escuchar algunas otras cosas en las que tú estás en desacuerdo. Te recomiendo que leas un libro, que cuando veas el título del libro digas, no puede ser, esto es algo que no lo acepto, ¿no? Porque cuando puedas tener en tu parte de tu personalidad, aceptar cosas que no estás de acuerdo, pero decir, no pienso igual, pero no lo juzgo, ni lo critico, ni quiero mandarlo al infierno, sino si quiero entender o quiero tener empatía con esa persona, vas a tener mucho más fácil conexión.
Mi mamá es una persona que yo admiro muchísimo por la capacidad que tiene de conectar en frío con una persona y de generar empatía. Pero a la larga, mi mamá sostiene sus ideas y es muy difícil que pueda ceder a una idea diferente, ¿no? Ella dice, no, es que esta es la verdad y tú tienes que mostrarle la verdad a esa persona. Sí, estoy de acuerdo, pero no tienes que imponer tu verdad. Tienes que entender que ella piensa diferente y que la persona tiene que ser consciente de la información que está recibiendo. Y si te pregunta y te dice, ¿tú qué me sugieres? Entonces ahí sí le das tu verdad, pero si no, ¿por qué la quieres imponer? Bueno, eso es un gran secreto que yo creo a todos nos sirve, poder ser más empáticos, negociar, tener más inteligencia emocional, ponerte en los zapatos de la otra persona, autoanalizarte cómo es que reaccionas de una manera agresiva, qué es lo que provoca en ti estrés, depresión, tristeza, ansiedad y todas las emociones juntas. Ahora, una vez platicando con un amigo psicólogo, yo me acuerdo que le hice una pregunta de este tema de inteligencia emocional. Le dije, oye, entonces tener inteligencia emocional no es solamente tener el control de tus emociones y bajar las que son negativas. Y me dijo, no, tener inteligencia emocional es también ser una persona muy emocional, cuando tienes que ser muy emocional, y explotar de júbilo y de alegría cuando lo tienes que hacer. Y yo tengo esa deficiencia. A mí desde pequeño me educaron como que no hagas tanto aspaviento, cuídate, no alardees tanto, no festejes tan efusivamente. Y a mí me gustaría, yo veo otros amigos que festejan un triunfo brincando y con una sonrisa durante un buen tiempo. Y eso es una buena inteligencia emocional también, saber cuándo tienes que estar hasta arriba para poder explotar en júbilo y en alegría, no solamente controlar y reprimir las emociones, sino hacer un equilibrio, un balance. Yo creo que con estos puntos es suficiente. Este podcast es muy importante aprender más de inteligencia emocional. Hay cursos de inteligencia emocional, hay libros de inteligencia emocional. Y lo que sí estoy seguro es que podemos mejorar, todos podemos mejorar nuestra inteligencia emocional para poder crecer como personas, ayudar a otros, generarles valor, generar empatía y poder cumplir nuestro propósito. Entonces, espero que te haya servido mucho, que haya sido de mucho valor para ti. Si te gustó, déjamelo en los comentarios, y si no te gustó, también déjamelo en los comentarios para poder llegar a una negociación y saber qué piensas de esto. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.